¿Alguna vez has entrado a la casa de alguien y has sentido un escalofrío? Como si algo ahí estuviera fuera de lugar, aun cuando todo pareciera aparentemente perfecto. Pues debes saber, el hogar de un narcisista, sea hombre o mujer, puede parecer común, pero esconde señales que casi nadie percibe. Y lo más aterrador, cada objeto revela un pedazo sombrío de su mente: el control enfermizo, la falta de empatía, el miedo constante de ser desenmascarado. La verdad que casi nadie tiene valor de decir es la siguiente: el narcisismo se esconde en los detalles, no en los discursos, y es dentro de su casa, en los rincones, en los cajones, en las pequeñas elecciones, donde la máscara comienza a caer. En este video vas a descubrir los 8 objetos que el narcisista esconde como si fueran secretos sagrados, y lo que cada uno de ellos revela sobre el alma enferma detrás de la fachada. Después de esto, nunca más vas a ignorar lo que ves dentro de la casa de alguien. Objeto 1. Espejos por todas partes. Cuando entras a la casa de un narcisista y percibes espejos en exceso, puedes apostar: no es solo decoración. Aquello que parece vanidad común esconde una necesidad más profunda y perturbadora. El narcisista necesita verse todo el tiempo. Él no está admirando la belleza física, sino reafirmando la persona que creó. Es como si necesitara convencerse, con cada reflejo, de que esa imagen controlada aún está bajo su dominio. El espejo se convierte en un instrumento de supervivencia del ego frágil, no en un objeto decorativo cualquiera. ¿Ya te has puesto a pensar por qué alguien necesita tanto mirarse? Esto revela más que vanidad, muestra inseguridad extrema, necesidad de control y una desconexión con su propio yo verdadero. El narcisismo se sustenta en la imagen, y cualquier falla en esa imagen es vista como una amenaza. El espejo sirve como vigilante. Si el cabello está fuera de lugar, si la expresión está débil, él ajusta. Pero, ¿será que tú también no estás siendo parte de ese escenario, creyendo en ese personaje? En muchos casos, el narcisista usa los espejos para algo aún más sutil: manipular el ambiente. Él sabe dónde posicionarlos para que las personas se vean, se comparen y se sientan inferiores. ¿Parece exagerado? Pero esa estrategia refuerza la sensación de poder. El narcisismo no es solo sobre cómo él se ve, es sobre cómo los otros se sienten a su lado. Un ambiente lleno de reflejos crea confusión, inseguridad y una constante sensación de estar siendo observado. Si estás conviviendo con alguien así, observa lo que está detrás de los objetos. No necesitas romper los espejos, pero necesitas ver más allá de ellos. ¿Qué revela ese exceso de imagen? ¿Dónde está la esencia, la verdad, la vulnerabilidad? Aquí va un consejo práctico. Comienza a elogiar la autenticidad, no la apariencia. Esto desarma el juego y puede mostrarte si existe alguien ahí o solo un espejo vacío. Objeto 2. Recuerdos de ex, cartas, fotos, regalos. En la casa de un narcisista, los objetos de ex parejas raramente son descartados. Por el contrario, cartas, fotos, regalos, todo es guardado con cuidado casi ritualístico. Pero no te engañes, esto no tiene nada que ver con nostalgia o afecto. El narcisismo transforma esos recuerdos en trofeos. Cada artículo representa a alguien que él logró dominar, ilusionar, manipular. Es como un museo particular de conquistas emocionales que él visita cuando siente el ego amenazado. Aun cuando dice que ya lo superó, el narcisista guarda todo para alimentar una ilusión de control. Tener objetos de la vida de alguien es, para él, mantener algún tipo de poder sobre esa persona. Un arete, una camiseta olvidada, hasta una carta antigua. Todo se vuelve símbolo de la idea de que él
aún es recordado, aún importa. El narcisismo es así. Necesita sentirse indispensable. Y mientras más víctimas pueda probar que nunca lo olvidaron, más inflado queda el ego frágil. Este hábito revela un lado sombrío y silencioso, la dificultad para aceptar el final. El narcisista no cierra ciclos, los congela. Al mantener recuerdos, mantiene vivo el juego de manipulación, listo para ser reactivado en cualquier momento. Puede parecer inofensivo guardar una foto antigua, pero en el contexto del narcisismo, esto es estrategia. Él puede usar ese pasado como trampa emocional, recordar, reacercarse, recomenzar, siempre bajo sus propias reglas. Si descubriste este tipo de colección escondida, esto ya es una alerta. Cuando alguien necesita mantener objetos de ex como si fueran medallas, el apego no es amor, es control. El consejo práctico es claro. Nunca te dejes llevar por la idea de que él aún guarda porque le importa. Si fuera genuino, habría respeto, no manipulación. Observar estas señales te permite salir del ciclo antes de convertirte en un artículo más en su colección. Objeto 3. Celulares antiguos o escondidos. El narcisismo vive de máscaras, y nada protege mejor esas máscaras que secretos bien guardados. Uno de los objetos más reveladores en la casa de un narcisista son los celulares antiguos o escondidos. Esos aparatos no están ahí por casualidad. Muchos son usados como canales paralelos de control, mensajes escondidos, contactos alternativos, redes sociales falsas. Es el mundo subterráneo de la manipulación, donde el narcisista opera sin ser visto, pero siempre con un plan en marcha. No se trata apenas de espionaje o infidelidad. El celular escondido es símbolo de duplicidad. 2 vidas, 2 versiones de sí mismo, 2 juegos sucediendo al mismo tiempo. El narcisista usa este recurso para protegerse y, al mismo tiempo, atacar. Mientras con una mano ofrece atención y cariño, con la otra envía mensajes para provocar celos o mantener víctimas bajo vigilancia. Es un ciclo de control que se alimenta del miedo y la desconfianza que él mismo crea. Este comportamiento revela un rasgo profundo del narcisismo, la paranoia disfrazada de estrategia. El narcisista teme ser descubierto, teme perder la ventaja, y por eso arma esas redes secretas. Es como si necesitara garantías todo el tiempo de que nadie va a derribar la imagen que construyó. Esos celulares antiguos se convierten en armas silenciosas, listas para ser activadas en cualquier momento. Y peor, muchas veces tú ni imaginas que están ahí. Si notas este tipo de comportamiento, celulares que aparecen y desaparecen, números que él ya no recuerda o conversaciones que nunca explica bien, confía en tu instinto. El narcisismo se esconde en la rutina, en los detalles, en los hábitos. El consejo práctico es simple. Presta atención a lo que parece fuera de lugar. La transparencia real no necesita secretos, y quien se esconde demasiado generalmente tiene mucho que temer. Objeto 4. Perfiles falsos, en dispositivos o redes sociales. Uno de los objetos más peligrosos que el narcisista esconde ni siquiera siempre es físico. Son los perfiles falsos que él mantiene en celulares, tablets o computadoras. Estos perfiles son verdaderas armas psicológicas, usadas para espiar, provocar celos, manipular narrativas y hasta sabotear a quien él ve como amenaza. El narcisismo necesita controlar el ambiente, y estos perfiles son ojos invisibles que observan todo en silencio. Él puede fingir ser otra persona, comentar anónimamente o hasta acercarse a víctimas con una identidad falsa. Lo más impactante es que muchas veces la víctima ni siquiera percibe que está siendo vigilada por alguien que ya conoce.
El narcisista usa estos perfiles como una extensión del propio ego, probando reacciones, monitoreando cada paso y hasta plantando conflictos. Es como si el narcisismo creara un tablero de guerra digital, donde todo es manipulado a distancia. Esto muestra cuánto él teme perder el control y cuánto está dispuesto a hacer para mantenerlo, aunque tenga que esconderse detrás de máscaras virtuales. Mantener identidades alternativas no es solo estrategia, es una necesidad emocional. El narcisista no soporta ser ignorado o excluido, y los perfiles falsos son una forma de mantenerse presente aun cuando fue bloqueado. Él observa de lejos, evalúa, juzga, y muchas veces actúa de forma sutil para desestabilizar a quien está tratando de liberarse. El juego es sucio, silencioso y profundamente agotador para quien está intentando seguir adelante. Es agotamiento emocional disfrazado de normalidad. Si sospechas de la existencia de estos perfiles, confía en tu intuición. El narcisismo deja rastros digitales, comentarios extraños, mensajes que surgen de la nada, likes de perfiles recién creados. No te involucres en ese juego. Bloquea, silencia y principalmente, no reacciones. La mejor respuesta para el narcisista es la ausencia total de escenario. Él no sabe lidiar con el silencio, porque en el silencio él deja de existir. Por cierto, si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces no ignores esta oportunidad. Necesitas conocer el ebook, un libro virtual al que accedes al instante, directo desde el celular o computadora, sin vueltas. Ahí explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista, con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan en la práctica. Y no es solo eso. Junto con él, hay 2 materiales que completan este contenido. Uno muestra el lenguaje secreto del narcisista, esas frases que parecen inocentes, pero están llenas de trampas. Y el otro es para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, porque nadie merece seguir sintiéndose menor por culpa de alguien tóxico. El enlace está aquí abajo, en el primer comentario fijado, y si este video ya te está ayudando, aprovecha y suscríbete al canal. Así no te pierdes los próximos contenidos y sigues fortaleciendo este nuevo camino con más claridad, más protección y principalmente más paz. Objeto 5. Diarios, cuadernos o carpetas con anotaciones. Puedes pensar que mantener un diario es un hábito inofensivo o hasta terapéutico, pero en las manos de un narcisista esto toma otro significado. Muchos mantienen cuadernos, carpetas o archivos digitales con anotaciones detalladas sobre todo lo que sucede alrededor, fechas, conversaciones, comportamientos, hasta reacciones emocionales. No es memoria, es munición. El narcisismo transforma la vida del otro en un estudio constante, siempre en busca de puntos débiles para usar en el momento correcto. Nada es olvidado y nada es perdonado. Este tipo de control revela cuánto el narcisista actúa de forma estratégica. Él no vive de improviso, él planifica. Y detrás de esa planificación existe una mente fría, observadora y manipuladora. El diario no sirve para registrar sentimientos, sino para idear respuestas, predecir movimientos y principalmente mantener el poder. Es aterrador imaginar que alguien pueda anotar tus palabras solo para usarlas contra ti después. Pero esa es la realidad del narcisismo, una constante preparación para el próximo golpe emocional. Estos registros también sirven como fuente de pruebas para futuras manipulaciones. El narcisista puede decir, tú dijiste esto en tal día o aquella vez tú reaccionaste así. Y aunque distorsione o seleccione lo que anota,
siempre usará esta información como argumento de autoridad. La víctima se ve confundida, insegura, con la memoria cuestionada. Es ahí donde la culpa y la duda toman control, sentimientos que alimentan aún más el ciclo abusivo. Si ya viste este tipo de cuaderno o percibiste que todo lo que dices es recordado en detalles extrañamente precisos, mantente alerta. El narcisismo transforma hasta una conversación informal en armamento psicológico. La orientación aquí es: minimiza el compartir información íntima, evita debates desgastantes y registra tú también, de forma segura, aquello que te impacta. En vez de luchar con las mismas armas, protege tu paz con conciencia y claridad. Objeto 6. Medicamentos o estimulantes escondidos. En la superficie, el narcisista parece siempre en control, bien dispuesto, sociable, hasta encantador. Pero detrás de esa actuación existe algo que poca gente percibe: el uso escondido de medicamentos o estimulantes. Muchos esconden remedios controlados, sustancias para dormir o hasta drogas para mantener el ritmo y la imagen de perfección. El narcisismo cobra caro. Vivir de apariencias exige una energía emocional inmensa, y cuando el ego comienza a fallar, es común recurrir a estos artificios para sostener el personaje. Esta dependencia química o farmacológica revela lo que el narcisista jamás admitiría: fragilidad. La imagen que él proyecta no combina con agotamiento, desánimo o descontrol. Por eso se automedica. Quiere seguir encantando, dominando, sonriendo en público, aunque por dentro esté al borde de un colapso. El problema es que, mientras más trata de mantener esa fuerza falsa, más se aleja de su propia esencia, y más peligroso se vuelve, porque el ego herido y entorpecido actúa sin límites ni empatía. Es común que estos medicamentos estén escondidos en lugares inusuales: cajones con llave, bolsos que nadie toca, cajas falsas. Y cuando son descubiertos, el discurso siempre será el mismo: es solo para dormir mejor, el médico lo recetó, no es nada importante. Pero lo que está detrás de esto es más sombrío. El narcisismo exige actuación constante, y estos estimulantes son la gasolina de un teatro que nunca para. Cuando el show depende de química, es señal de que el actor ya no sostiene el papel. Si convives con alguien así, observa las señales sutiles: cambios bruscos de humor, agitación incomún o una calma artificial que no combina con el contexto. El consejo es: no confrontes directamente. Esto genera negación y ataque. Protégete, mantén distancia emocional y entiende que no eres responsable de curar a nadie. Narcisismo alimentado por remedios es una bomba de tiempo silenciosa. Y tu seguridad física y emocional necesita venir en primer lugar. Objeto 7. Documentos falsos o adulterados. Cuando un narcisista siente que su propia historia no es suficiente para impresionar, él simplemente inventa otra. Y esto puede manifestarse de forma literal: documentos falsos, currículos adulterados, diplomas comprados, certificados fabricados. No se trata de un error puntual, es un patrón. El narcisismo vive de la imagen y la grandiosidad, y cuando la realidad no acompaña el guión idealizado, él manipula los hechos. Cada documento fraudulento es un intento desesperado de sostener una persona perfecta que solo existe en su cabeza. Esta tendencia revela algo mucho más profundo que simple mentira. Revela un miedo paralizante de ser común. El narcisista tiene pavor de parecer mediocre, entonces exagera, distorsiona e inventa conquistas. Y lo peor, él cree en sus propias mentiras. Es como si el mundo interno de él fuera moldeado por delirios de grandeza, y los documentos sirven como prueba
de aquello que él quiere que todos crean. Quien convive con este tipo de manipulación, muchas veces, comienza a dudar hasta de lo que ya vio con sus propios ojos. Estas falsificaciones no son apenas sobre estatus profesional. En algunos casos, el narcisista forja hasta identidades diferentes, nombres, historiales de vida, vínculos familiares, todo para encajar mejor en la narrativa que desea presentar. El narcisismo transforma la propia biografía en marketing, pero detrás de cada mentira sofisticada existe un vacío inmenso, una desconexión total con la verdad y con la responsabilidad emocional que ella exige. Es una vida construida encima de arena movediza. Si descubriste documentos extraños o versiones conflictivas de la misma historia, tómalo en serio. El narcisismo usa estas construcciones para engañar, seducir y desarmar. La orientación práctica es: mantén registros, no ignores incoherencias y jamás asumas compromisos serios basados en palabras bonitas o papeles de apariencia. La verdad, por más dura que sea, siempre es más segura que la ilusión, y cuando alguien necesita forjar su propia identidad, ya está diciendo todo lo que necesitas saber. Objeto 8. Cámaras o micrófonos escondidos. Puede parecer absurdo a primera vista, pero sí, hay narcisistas que esconden cámaras y micrófonos dentro de su propia casa. Y no estamos hablando de seguridad doméstica común. Estos dispositivos no son usados para protegerse de amenazas externas, sino para vigilar silenciosamente a quien convive con ellos. Es la obsesión por el control llevada al extremo. El narcisismo no confía en nadie, ni siquiera en las personas que dice amar. Él necesita monitorear, registrar, espiar, porque, en el fondo, teme ser expuesto. El narcisista vive en estado de alerta constante. Cualquier señal de autonomía de la otra persona ya suena como amenaza, y por eso él planta dispositivos en lugares estratégicos, cuartos, salas, autos, hasta baños. Puede parecer escena de película, pero sucede más de lo que se imagina. El narcisismo necesita esa vigilancia para mantener el juego funcionando. No es amor, es vigilancia disfrazada de cuidado. Es control disfrazado de preocupación y es absolutamente invasivo, física, emocional y psicológicamente. Esta práctica revela un lado extremadamente peligroso de la manipulación narcisista, el intento de borrar los límites de la privacidad. La persona vigilada comienza a sentirse desconfiada, ansiosa, insegura, sin ni saber por qué. Es el agotamiento emocional de vivir bajo ojos ocultos, de saber que cualquier palabra o gesto puede estar siendo analizado. El hogar, que debería ser un lugar de paz, se vuelve un escenario de tensión constante, y el narcisista alimenta ese clima porque, en el fondo, el miedo de los otros lo hace sentir más fuerte. Si percibiste señales extrañas, ruidos incomunes, luces parpadeando, objetos fuera de lugar, presta atención. Y si confirmas algo así, debes saber. No es exagerado salir inmediatamente. El narcisismo que llega a ese punto ya ultrapasó todos los límites de lo aceptable. El consejo aquí es directo: documenta, busca ayuda y preserva tu seguridad. Mereces vivir en un espacio donde tu voz no es grabada en secreto, sino escuchada con respeto. Si este video tocó algo dentro de ti, comenta aquí abajo. Ahora veo todo lo que antes ignoraba. Esa frase ya muestra que estás dando el primer paso, y eso tiene un valor inmenso. Quien ya vivió cerca de un narcisista sabe cómo se siente estar confundida, culpable, agotada y muchas veces invisible. La buena noticia es que ahora ya no estás más en la oscuridad y tampoco necesitas seguir sola tratando de entender todo esto. Si te identificaste con lo que viste aquí,
entonces necesitas leer el ebook, un libro virtual que llega al instante, directo a tu celular, tablet o computadora sin vueltas. Ahí explico con claridad cómo salir del ciclo de la manipulación narcisista paso a paso. Y junto con él recibes 2 contenidos extras, uno sobre el lenguaje secreto del narcisista y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace está justo aquí abajo, en el primer comentario fijado. Solo haz clic y comienza ahora mismo. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí nunca vas a ser juzgada, solo comprendida, y cada video es un paso hacia tu libertad emocional. Hasta el próximo video.